Bueno, vamos a continuar con los temas. Ahora, en este momento vamos a ver lo que sería la confiabilidad o también llamada fiabilidad. Vamos a tener que la confiabilidad es el grado en que el sistema de medición va a producir el mismo resultado de una ocasión a otra, independientemente de las veces que nosotros vayamos a medir. Entonces, imagínense que ustedes van a la cafetería a desayunar o a comer, sea el caso, y ustedes acuden el lunes una comida deliciosa, el martes una comida muy rica, el miércoles, híjoles, no sé, como que realmente no se sienten tan bien y a lo mejor les hizo daño esa comida. El jueves vuelven a repetir y se dan cuenta de que era una buena comida. Para el viernes que vuelven a regresar, es una comida muy mala, muy, muy, muy mala. Ya para el día sábado ustedes van a comer otra vez a esa cafetería y se dan cuenta de que pues está pésima, ¿no? Y para el domingo nosotros regresaríamos y hay una comida excelente. Entonces, ¿qué tan confiable va a ser la comida que nosotros podamos comer en ese lugar? Nosotros esperaríamos que en realidad siempre se produzca el mismo resultado de una ocasión a otra y que no haya variación entre estas mediciones que nosotros estamos haciendo. Ahora, si existe la posibilidad de que haya variaciones, entonces realmente no es tan confiable lo que será la medida. Lo mismo sería si nosotros le preguntamos a lo que será una pareja si nos quiere, ¿no? Y si el día lunes nos dice una cosa, el martes otra, el miércoles otra, el jueves otra y el viernes otra, pues entonces, ¿qué tan confiable es la persona? O sea, ¿qué tantas veces puede decir la verdad? ¿Qué tantas veces puede decir mentiras? Entonces, esa es en general la idea de la confiabilidad, que siempre se produzca un resultado y ese mismo resultado se vuelve a presentar en una ocasión subsecuente y así sucesivamente. Ahora, eh, ¿cómo podemos obtener lo que sería un índice de confiabilidad? Hay varias formas. La más conocida tal vez sería el test-retest. Se supone que si nosotros estamos tratando de medir algo que es considerado relativamente fijo, una medición que nosotros realicemos en una ocasión tendría que ser consistente con la siguiente. Y entonces esto lo vamos a observar mediante una correlación momento de Pearson. Ahora, este ejercicio, vamos a hacer un pequeño ejercicio que yo estoy esperando que ustedes lo puedan replicar. Les voy a subir la base de datos para que ustedes puedan hacer exactamente lo que yo estoy haciendo. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar una escala de autoexpansión, entendiendo la autoexpansión como la forma en cómo yo tiendo a incrementar conductas a mi repertorio de conductas que me hacen sentir como una mejor persona. Y estas conductas yo las voy a adquirir en lo que sería la relación de pareja. Entonces, entiéndase de esta manera que la autoexpansión es la forma en cómo mi yo se incrementa a partir de la adquisición de nuevas conductas que voy a aprender directamente de mi pareja. Esa sería la autoexpansión en general. Entonces, lo que queremos hacer es medir qué tan confiable es este instrumento como para poder usarlo de una ocasión a otra. Y entonces voy a tener dos medidas. Voy a tener una medida pre de expansión para posteriormente tener una autoexpansión post, ¿vale? Y entonces, ay, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a abrir lo que sería el SPSS y vamos a hacer un ejercicio. El TR-test va a funcionar de esta manera. Bueno, aquí tenemos una base de datos de SPSS. Para la gente que no está tan familiarizada con SPSS, les voy a dar una pequeña introducción. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, de este lado, en la barra de acá arriba, lo que serían las herramientas que vamos a usar cotidianamente para hacer todos los análisis. Vamos a encontrar que archivo, editar, ver datos, transformar y analizar son las herramientas que más vamos a emplear, que son las que están aquí en la parte de arriba a la izquierda. En sí, más adelante, todo lo que tenemos después de esto, lo que sea marketing directo, gráficos, utilidades, ventana de ayuda, esta parte no la vamos a utilizar casi nunca. Con excepción de gráficos, lo demás nunca lo vamos a usar. Y la plataforma en general, si ustedes se dan cuenta, es una plataforma que se parece mucho a Excel, en la cual vamos a tener columnas y vamos a tener filas. En ese sentido, cada una de las columnas va a ser cada una de nuestras variables, cada una de los reactivos, cada una de las cosas que nosotros estamos preguntando.
y cada una de las filas van a ser uno de los participantes que nosotros vamos a tener. Eh, entonces, otra de las cosas que podemos ver es que tenemos dos diferentes partes, lo que sería de este lado, vista de datos, que es donde podemos ver los datos, y vista de variables, que es un lugar donde nosotros podemos crear nuestras variables. Entonces, si nosotros quisiéramos crear una variable, nosotros nos podemos ir a este lado, poner el nombre que nosotros queramos a la variable y posteriormente ir a la base de datos, a la vista de datos, ir hasta el final y encontrar que aquí está la variable que nosotros hemos creado y entonces poder empezar a completarla y ponerle las calificaciones que nosotros consideramos pertinentes. Aquí la base de datos ya está hecha, entonces nos vamos a ahorrar todos estos pasos. Y lo que vamos a hacer en realidad ahorita es que voy a explicarles un poco. Esta base de datos es una base que ocupo normalmente para hacer eh, prácticas en clases. Y entonces les explico un poco. Tenemos aquí en nuestra primer variable lo que será el folio, correo, el estado donde pertenecen las personas, o una edad con la que me está reportando, el sexo de los participantes, si son hombres o mujeres, un tipo de lectura que pueden reportar que es agradable para ellos, una facultad o universidad donde están estudiando, su escolaridad, si cuentan con pareja o no cuentan con pareja, cuántas relaciones, el tiempo de las relaciones que ha tenido y la iniciativa del término de estas relaciones. Posteriormente tengo todos estos que dicen auto, es una escala de autoconcepto del mexicano. Por ejemplo, en esta parte de etiqueta que tenemos aquí, vamos a encontrar que el auto 1 sería el reactivo, qué tan calmado eres, qué tan inepto, temperamental, sereno, cumplido, tranquilo, y así sucesivamente vamos a encontrar con lo que serían todos los reactivos de la escala. Posteriormente vamos a tener una escala de apego. Esta escala de apego está conformada por 33 reactivos y aquí está el contenido, ¿no? Que sería, por ejemplo, no me molesta si no logro que mis seres queridos se interesen en mí. Prefiero no mostrar a los demás cómo me siento realmente y así sucesivamente. Es una escala que mide ansiedad y evitación. Y posteriormente vamos a tener lo que sería las escalas. Bueno, esta parte de aquí pueden ignorarla. Son las recodificaciones y otras variables que creo. Y vamos a ocupar más adelante. Pero para el ejercicio de hoy vamos a ocupar todas estas últimas variables, que será desde la 121 hasta la 144. En esta vamos a tener lo que serán nuestras medidas de autoexpansión. Las medidas están conformadas por 12 reactivos. Y entonces tenemos autoexpansión pre 1, que será nuestro reactivo 1, que diría mis malos hábitos han disminuido. En reactivo 2, he aprendido muchas cosas nuevas. Bueno, aquí tendríamos que leer primero un pequeño párrafo que dice, gracias a mi pareja, y entonces sí, gracias a mi pareja, mis malos hábitos han disminuido. Gracias a mi pareja, he aprendido muchas cosas nuevas. Gracias a mi pareja, siento que me he vuelto menos competente y capaz. Gracias a mi pareja, mis malos hábitos se han incrementado. Las características negativas de mi persona han disminuido. Me he convertido en una persona más competente y capaz. Tengo más cualidades negativas. Mis atributos positivos han disminuido. He aprendido más características indeseables sobre mí. He sido capaz de perder características negativas de mi persona. Mis cualidades positivas han disminuido y he agregado cualidades positivas a mi persona. Entonces, esta escala lo que está haciendo es que evalúa qué tanto tenemos este ejercicio de valencia. Es decir, se me está dando cosas y esas cosas me hacen sentir bien o mal, ¿vale? O si me está quitando cosas y eso me hace sentir bien o mal. Más adelante vamos a ver que está conformado por 4 dimensiones diferentes, pero por ahora lo que queremos es saber la consistencia interna de lo que sería la escala general, independientemente de los factores que encontremos hacia adentro. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a sacar, como bien lo dice el ejercicio, una aplicación de test-retest. Y entonces aquí tenemos autoexpansión pre, que son estos dos reactivos, y autoexpansión post. Hay varias formas de hacerlo. Lo que vamos a tener que sacar sería una correlación producto-momento de Pearson, como bien lo dice. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo de dos maneras. Una alternativa es que podemos correlacionar todos estos reactivos contra todos los otros reactivos o hacer
una sumatoria de esto para tener una sumatoria total de los factores, es decir, una calificación única de autoexpansión para la que sería la pre y lo que sería una calificación para post, que sea una calificación total. Y esas calificaciones totales son las calificaciones que nosotros estaríamos correlacionando. Entonces esperaríamos que estas correlaciones fueran más grandes, siempre y cuando el instrumento muestre más fiabilidad. Entonces vamos a hacer las dos por ejercicios para practicar un poco. Y entonces vamos a comenzar haciendo lo que sería la sumatoria. Entonces nos vamos a analizar, ¿no es cierto? Perdón, a transformar, calcular variable. Y entonces aquí yo voy a hacer lo que será la sumatoria de lo que sería la autoexpansión pre. Y entonces le voy a poner autoexpansión total punto pre. Es importante que le pongan puntos en vez de espacios porque si no, no lo va a leer. Ajá, autoexpansión total punto pre. Y entonces lo que busco es pico en esta parte que dice todo y busco la que sería la variable sum, que será de suma. Entonces la subo con esta pequeña flechita que está aquí y voy a sustituir los valores que están dentro de los paréntesis. Y entonces yo me voy a esta parte donde está mi caja de lo que serían las variables. Le voy a dar un botón, clic con botón derecho, mostrar nombre de variables y me voy a ir a la parte de autoexpansión pre. Y entonces meto mi primer reactivo, lo voy a separar por una coma y así sucesivamente voy a meter todos los reactivos que corresponden a mi escala de autoexpansión. Y entonces siempre van a estar separados por lo que será una coma. Entonces va a ser reactivo, coma, reactivo, coma, reactivo, coma, reactivo, coma, reactivo, coma, reactivo, coma y reactivo. Este es el final y entonces es el paréntesis que le borré ahorita, sin querer. Entonces, esta es una instrucción para hacer una sumatoria. Recuerden que nosotros estaríamos buscando la manifestación total de la autoexpansión. Le voy a dar en esta parte de pegar y en este instante lo que va a hacer es que me va a abrir una nueva ventana. Esta ventana se llama sintaxis. Esta sintaxis no son otras cosas sino códigos que que se van a pegar para que nosotros podamos ejecutar las acciones. Y entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita es que le vamos a dar eh, clic en la parte que está aquí de arriba de ejecutar la selección. Y entonces, en esta parte de ejecutarla, una vez que le demos el clic, nos vamos a tener perdón, listo. Se va a abrir una nueva pantalla que es la pantalla de resultados, que será un output. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a tener separado lo que serán una base que es en color rojo, una sintaxis que es color amarillo y luego un output que es color azul. Son las tres plataformas que nosotros vamos a tener en lo que sería el SPSS. La plataforma roja es el lugar donde nosotros capturamos todos los datos. La plataforma amarilla es el lugar donde nosotros vamos a tener los códigos y la plataforma azul es el lugar donde van a salir los resultados las ejecuciones que nosotros hagamos. En este instante, lo único que me está diciendo es que se llevó a cabo la sumatoria total del análisis que yo le estaba pidiendo. Entonces me voy a la parte de vista de datos y aquí voy a encontrar la calificación total para cada una de mis personas. Si yo le puedo poner a acomodar, vamos a encontrar que, por ejemplo, aquí tengo 3 casillas vacías, que serán posiblemente 3 personas que no me contestaron a esta escala, ¿no? Y entonces aquí tenemos calificaciones mínimas y calificaciones máximas para el instrumento de cada uno de los sujetos. Entonces, lo que tengo que hacer es volver a hacer la sumatoria, pero ahora para la parte de autoexpansión post. Y entonces, igual me voy a transformar, calcular variable, y aquí tengo que sustituir todos los reactivos, ¿no? Eh, si ustedes encuentran que sus reactivos son continuos, hay otra forma un poco más rápida de hacerla. Podemos post, subimos el reactivo, le damos un espacio, le ponemos
TO, que sería A, el reactivo 12, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la instrucción es que me va a sumar del reactivo 1 hasta el reactivo 12. Y entonces igual podemos pegar. Ah, perdón, aquí me dice que tengo que cambiar el nombre de la variable. Entonces, eso fue algo que olvidé, post, ¿no? Y entonces ahora sí, tengo el nombre de mi variable, autoexpansión total post, le pongo pegar. Ahora que me voy a la parte de la sintaxis, y en esta parte de la sintaxis voy a tener otra vez mi instrucción, le pongo play. Aquí se vuelve a pegar lo que sería la ejecución del análisis. Me voy directamente a mi base de datos y en esta base de datos ahora sí ya tengo lo que sería mi autoexpansión post. Y tengo las calificaciones tanto de mis participantes, de los pre y los post. Y entonces ahora sí vamos a poder hacer lo que sería la correlación entre el pre y el post. Entonces para esto nos vamos a analizar. Vamos a encontrar correlaciones bivariadas. Y en correlaciones bivariadas lo que vamos a hacer es que vamos a meter la variable total, total post y total pre. Este análisis pertenece al análisis de estadística bivariada. Hay estadística univariada, estadística bivariada y estadística multivariada. Entonces, ahorita lo que vamos a ocupar son dos variables que tienen un nivel de medición intervalar. Es decir, son variables continuas. Y entonces aquí es donde tenemos que tener bien fresco todos los temas previos de los niveles de medición. Entonces, si nosotros no tuviéramos ese tipo de variables continuas, necesitaríamos ocupar ya sea esta parte de Spearman o esta parte de la tau de Kendall, ¿no? Entonces, pero lo que nos estamos pidiendo en este momento es Pearson debido al nivel de medición con el que contamos. Entonces, le ponemos pegar, nos vamos a la sintaxis y esta es la instrucción de las correlaciones. Entonces, esta instrucción de las correlaciones le damos play y me va a dar lo que sería el índice de la correlación total de la escala. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, esta tabla de correlaciones, lo que está haciendo es una tabla de contingencias. Del lado izquierdo, vamos a ver de abajo hacia arriba, que es la variable autoexpansión total pre. Entonces, esta de autoexpansión total pre, que vamos a tener aquí, esta que estoy señalando con rojo, sería las puntuaciones totales de mi escala que están correlacionando con la siguiente columna, que sería autoexpansión total pre, también, es decir, contra sí misma. Y entonces tengo la correlación, el tamaño de la correlación de Pearson, en este caso es de 1. Eso es una correlación perfecta. Las correlaciones van de 0 a 1, siendo punto 1, punto 2 y punto 3 correlaciones bajas, punto 4, punto 5 y punto 6 correlaciones medias, punto 7, punto 8 y punto 9 correlaciones altas y 1 sería la correlación perfecta. Entonces, en este caso es evidente porque correlaciona perfectamente, porque estamos correlacionando una medida contra sí misma. Entonces, ahí no hay variabilidad. Es la misma medida que se está repitiendo. Pero más adelante, sobre esa misma, vamos a encontrar que autoexpansión pre tiene una correlación ahora con autoexpansión total post, que sería de 0.973. Esta correlación es una correlación muy alta, está por arriba de 0.7, que sería uno de los criterios. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos en esta cajita? Tenemos una SIG, una significancia de 2 colas. Y aquí vamos a empezar con un poquito de estadística. Deben de recordar que la estadística inferencial como tal brinda dos tipos de números. Uno, lo que sería el tamaño de la correlación, el tamaño de la diferencia o el tamaño de la predicción. Y también va a brindar otro dato que sería la significancia o la probabilidad, que sería la forma en cómo estos datos se pueden deber o no a cuestiones del azar. Y posteriormente vamos a tener una N. Esta N en realidad no es otra cosa sino la cantidad de participantes que estamos metiendo al análisis. Y entonces, si nosotros seguimos leyendo al siguiente renglón en la parte de abajo, vamos a encontrar exactamente la misma información, simplemente es el cruce. Es decir,
autoexpansión post, cómo correlaciona con autoexpansión pre, que sería igual, 0.973. Es decir, es un espejo, esta tablita, donde tenemos una línea de correlación, que serán en los unos, que serán la forma en cómo están correlacionando cada una de las variables. Y entonces nosotros podemos decir que en este retest, vamos a regresar a lo que sería la presentación. Vamos a tener aquí que el instrumento se diseña para medir algo considerado relativamente fijo. Se esperaría que si los datos que ha brindado en una ocasión los vuelva a brindar en otra ocasión siguiente. Esto se puede observar con una correlación momento de Pearson. Entonces, vemos en este momento que este test para la aplicación de test-retest está funcionando muy bien. Es decir, es consistente una aplicación y otra, entre un momento y el otro. Ahora, vamos a hacer esto mismo por reactivo. Lo que estamos haciendo es un análisis de toda la escala. Ahora vamos a hacerlo por cada uno de los reactivos para que sea un análisis más fino y saber si todos los reactivos están funcionando o no están funcionando de la mejor manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a sustituir los datos que habíamos metido. Vámonos a analizar, le ponemos correlaciones bivariadas y sacamos estas dos variables que tenemos aquí, ¿no? Le podemos, la flechita la sacamos y vamos a meter, bueno, botón derecho, nombre de variables, y vamos a meter todas nuestras variables, ¿no? Le damos Shift y con flechita hacia abajo ya podemos seleccionarla más rápidamente. Le ponemos pegar y una vez que le damos pegar, nos vamos directamente a la sintaxis. Y entonces aquí vamos a encontrar autoexpansión pre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Le damos seleccionar todo esto, le ponemos play y nos va a dar toda una tabla muy larga de lo que serían los datos. Esta tabla es un poco difícil de leer porque en realidad, si se dan cuenta, aquí tienen pre 1 contra pre 1, pre 2 contra pre 2, P3 contra P3. Y entonces, en realidad es una tabla un tanto impráctica porque los resultados que nos interesa o están muy abajo o están muy a la derecha, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a regresar a la sintaxis y lo que a mí me interesa es que no me correlacione todo contra todo. Es decir, no me interesan las correlaciones de los ítems de pre contra los mismos ítems de pre. Lo que me interesa es la correlación de los ítems de pre contra los ítems de post. Y entonces voy a ubicar aquí, será 1, 2, 3, 4, 6. Aquí está. Este es el último reactivo de la escala pre. Entonces, entre el último reactivo de la escala y el primer reactivo de la siguiente, voy a poner width. ¿Sí? Este width lo que me va a hacer es que me va a hacer una correlación entre esto con esto. Es decir, una correlación entre la primera escala contra la segunda escala. Nos vamos y le ponemos play. Y entonces, ahora sí ya tenemos una tabla un poco más fácil de leer. Tenemos la parte de lo que será el primer reactivo del pre con el primer reactivo del post. Y entonces esto ya es mucho más fácil. Tenemos aquí lo que sería el reactivo 1 contra el reactivo 1 del pre y del post. ¿Cuánto correlaciona? 0.978. Es decir, correlaciona muy bien. Tiene una correlación alta porque está por arriba de 0.7. Ahora, para el siguiente reactivo, a mí en realidad lo que me interesa son las correlaciones entre reactivos, entre cada uno de los reactivos. Es decir, el reactivo 1 contra el 1, el 2 contra el 2, el 3 contra el 3. Esos son los que realmente me están interesando para este tipo de análisis. No tanto que tanto se correlacionan entre ellos mismos, entre otros reactivos, ¿no? Entonces, me voy a seguir sobre esa misma línea, sobre la línea de correlación. Y entonces voy a irme a lo que sería el 2, que será el 2 contra el 2, y voy a tener que tengo una correlación de 1. Si se dan cuenta, esta correlación de 1 es muy fuerte, es decir, estoy midiendo lo mismo en una ocasión a otra con el mismo reactivo. Es una muy buena correlación. Luego vamos a ver la del 3, reactivo 3 contra el 3. Y tengo una correlación de 0.8. Es una buena correlación, sigue estando por arriba de 7. El reactivo 4 tiene una correlación de 1, lo cual es muy bueno.
Reactivo 5 contra el 5, tengo una correlación de 0.97. Es muy buena. Reactivo 6 contra el 6, 0.95. Sigue siendo muy buena. Reactivo 7 contra el 7, que será este. Tengo una correlación de 0.54. Esta correlación, para lo que nosotros estamos buscando, no es muy alta en realidad. Un criterio para nosotros sería que sea una correlación alta y esta en realidad es una correlación media. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Si nosotros estamos construyendo la escala como tal, pues yo le pondría mucha atención a este reactivo 7. Y entonces yo tendría que ir, dependiendo de qué es lo que haga, es decir, si estoy ocupando un método nada más cuantitativo para diseñar esta escala, pues este tal vez sería uno de los criterios como para poder eliminarlo. Claro que harían falta muchos más análisis, como un análisis de discriminación, otro, un análisis factorial y otros análisis en general, ¿no? Análisis de sesgo, por ejemplo. Y entonces yo le brindaría, bueno, yo le pondría mucha atención a este reactivo 7 porque a lo mejor no me está dando eh, la misma medición de un momento a otro. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces, si yo encuentro mucha evidencia, lo que haría es que la saco. Si estoy haciendo un método, puede ser mixto, de método de investigación mixto, en el cual es tanto cuantitativo como cualitativo, pues yo me iría a la parte de entrevistas y iría con las personas y les diría, oiga, señor, ¿por qué cree que este reactivo que dice eh, tengo más cualidades negativas, a veces cambia y a veces no? Dígame cuáles son esas cualidades negativas. Y entonces nosotros lo que haríamos es que describiríamos todas esas cualidades negativas que las personas tienen debido a su pareja y veríamos qué tan consistentes son esas cualidades negativas. Entonces a lo mejor uno me dirá, no, pues es que entre más paso tiempo con mi pareja, pues me doy cuenta que soy más enojón. Otra persona me diría, no, pues es que cuando tengo más cualidades negativas es porque trabajo mucho, me vuelvo muy workahólico. Y otra persona te dirá, no, pues es que a mí me molesta mucho porque dejo de trabajar cuando estoy con mi pareja. Y entonces diríamos, ay, oye, pero es que al parecer para las personas esta parte de las cualidades negativas hay mucha variabilidad y para lo que uno es una parte negativa, para otro es otra positiva, ¿no? Y entonces tendríamos que hacer todo un análisis ahí, volver a aplicar, modificar el reactivo, ir y venir en un diseño mixto. Pero en esta parte de lo que será una investigación cuantitativa, nada más, si lo que estamos haciendo es un procedimiento de validación, pues entonces este sería uno de los criterios para tenerlo entre los ojos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la lectura de la tabla. Vamos a bajar un poquito. Ahí, vamos a quitarle. Ahí está. Y ya no alcanzo a ver. Sería... Ok, hacerlo grande. Ok, y entonces aquí está. Lo que sería el siguiente reactivo sería... a ver, ya me perdí. Será aquí. Ok, entonces aquí nos habíamos quedado, ¿no? En este punto 54, que es el reactivo 7. Para el siguiente, el reactivo 1, pero en el reactivo 8 tiene una correlación de 1, muy buena. Para el reactivo 9 también tiene una muy buena correlación. Para el reactivo 10 también es una correlación perfecta. Para el reactivo 11, igual, una correlación alta de 0.9. Y el último será el reactivo 12. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en realidad, la escala funciona bien, con excepción de lo que sería el reactivo 7. Entonces, este reactivo nosotros podríamos someterlo como a una prueba ahí de juicio, en la cual vamos a ver si se va aportando muy mal el reactivo a lo largo de la validación psicométrica, ¿no? Entonces, la fiabilidad es uno de los pasos de lo que será una construcción de instrumentos. Pero para este caso solamente estamos viendo el análisis como tal de fiabilidad. Y entonces ya, borramos esta parte y nos vamos a la presentación. Y entonces, ¿cómo nosotros diríamos que es la aplicación del pre y el post de autoexpansión? En mi test retest, yo tengo una calificación en general, a ver de cuánto había sido. Era en esto de acá.
una correlación total de la escala de 0.97, es decir, es muy confiable porque está por arriba de 0.7, que sería el criterio que nosotros estaríamos considerando, que es una correlación alta. Entonces, la escala podría funcionar bien, es decir, nos podemos quedar con ella. Otra forma que nosotros podríamos estar haciendo esto, si no tuviéramos la opción de test-retest, porque el test-retest obviamente requiere dos aplicaciones, dos muestras, dos recolecciones a la misma población. Entonces, muchas veces no tenemos esa posibilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, o ustedes pongan que no quieren aplicarlo de esta manera, ¿no? Y entonces, otra alternativa sería la forma alternativa o la forma paralela. Entonces, aquí no siempre es práctico dar la misma prueba, por ello se emplea otra. Esto como en las ocasiones donde se necesita medir antes y después de la capacitación. Entonces, imagínense que ustedes están aplicando para lo que sería una capacitación laboral y ustedes les aplican el pre y luego les dan un tratamiento, una plática o después quieren medir simplemente qué tanto las personas saben del tema o no. Y entonces, estos son instrumentos diferentes, pero que van a evaluar el mismo constructo. Entonces, una forma alternativa es otro instrumento que también mide algo muy similar y la forma paralela sería exactamente lo mismo. En general, estos instrumentos son muy poco utilizados, he de ser sincero. No conozco una forma paralela, exceptuando lo que serán las manchas de tinta de Holzman, que son dos pruebas que se supone que dan la misma calificación con la misma cantidad de láminas. En la forma alternativa, pues tampoco conozco muchos reactivos, ¿no? Muchas escalas. En realidad no conozco ninguna. Hay ni siquiera de inteligencia, vaya, que son escalas muy difíciles de construir porque se supone que si yo les aplico una escala de inteligencia, tendrán que sacar exactamente la misma calificación en la siguiente escala, lo cual es algo un poco difícil. Y bueno, pero quédense con la parte teórica de la forma alternativa para sacar lo que sería la confiabilidad, pues sería exactamente el mismo análisis. Tendríamos que sacar las correlaciones como lo hicimos nosotros. Lo único que cambiaría es que son instrumentos diferentes. Luego, posteriormente, vamos a tener lo que serían las mitades divididas. Estas mitades divididas se usan cuando no se cuenta con la posibilidad de una aplicación pre y post, pero tampoco se cuenta con una forma paralela o una forma alternativa. Es decir, solo aplicamos una sola vez. Y si aplicamos una sola vez, pues entonces vamos a tener vamos a hacer la correlación momento-producto de Pearson de la misma manera. Solamente que aquí vamos a contemplar algo. Si son instrumentos que cuentan con niveles de dificultad, van a cambiar las cosas. Es decir, si no tiene dificultad, es decir, que cada uno de los reactivos tienen la misma cantidad de dificultad, imagínense un examen de matemáticas. No es lo mismo que yo primero les pregunte divisiones, multiplicaciones, sumas, restas, para después les pregunte raíces cuadradas, y problemas mucho más complicados más adelante. Lo que nosotros estamos haciendo es que consideramos que para sacar una raíz cuadrada, primero tienes que saber saber sumar y restar y dividir. Si tú no sabes hacer eso, pues entonces no vas a poder realizar lo que sería una raíz cuadrada. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando que esos exámenes, cuestionarios, realmente cuentan con dificultad. Entonces, cuando son por dificultad, lo que se hace es una división por pares y nones. Y entonces, esto lo que haría es que nos dejaría al final un instrumento igual de difícil que eh, el instrumento A y el instrumento B tendrían la misma dificultad. No, ya que si lo hacemos por la primera y segunda mitad, lo único que va a pasar es que nos vamos a quedar con un instrumento que es muy fácil y luego con un instrumento que es muy difícil. Entonces, eso no se le debe de aplicar a lo que serían las pruebas que sí cuentan con dificultad. Ahora, ¿qué es lo que a qué le podemos aplicar la primera y segunda mitad? Pues a cualquier escala, por ejemplo, de ansiedad, la escala de autoexpansión que les mostré. En realidad,
ninguna de ellas tiene un orden de dificultad. Cada uno de los reactivos refiere a la manifestación del constructo en sí. Entonces no se puede pensar que entre más contesten o entre más avances va a ser más difícil. Es decir, el reactivo 12 es igual de difícil que el reactivo 1 y el reactivo 1 es igual de difícil que el reactivo 7, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Sería exactamente el mismo análisis. Ay, déjeme salir aquí. Aquí está. Y entonces nos vamos a lo que serían las correlaciones, ¿no? Y nosotros podríamos hacer esto. O sea, sí, nos vamos a analizar las correlaciones bivariadas, y entonces aquí solamente tenemos un instrumento, no tenemos otra cosa. Y entonces pensemos que solamente tenemos el post, ¿no? Que sería este instrumento. Y entonces, si tengo 12 reactivos, entonces mi mitad sería esta primera mitad, del 1 al 6, y luego mi otra mitad sería lo que sería mi reactivo, aquí está, 7 al 12, ¿no? Le pongo pegar, y entonces me voy a la base de datos, y entonces busco la mitad exactamente, y le pongo width, ¿no? Y entonces aquí le pongo correlacionar. Y entonces yo correlacionaría entonces, ahora sí, ¿qué tanto correlaciona esta primera escala contra esta otra? Y entonces, en realidad, este análisis va a ser un poco diferente, porque lo que nosotros estaríamos buscando también son correlaciones altas. Si ustedes se dan cuenta, este análisis permite encontrar unas cosas muy diferentes, porque el reactivo 1 no correlaciona para nada bien, tiene una correlación de 0.18 con el reactivo 7. El reactivo 1 tampoco correlaciona muy bien con el reactivo 4, en realidad es una correlación negativa. Las correlaciones negativas quiere decir que una variable está siendo, mientras que el reactivo 1 va en un sentido, el reactivo 8 va en un sentido contrario. Es decir, entre que una sube, la otra está bajando. Entonces, para nada es un buen reactivo. Luego vamos a tener lo que sería el reactivo 9, que tampoco correlaciona bien con el reactivo 1, pero sí correlaciona bien con el reactivo 10, ¿no? Que sería, bueno, bien entre comillas, ¿no? Es una correlación baja de 0.2. Y entonces, este análisis nos podrá decir, oye, es que aquí hay muchas cosas muy, muy raras, porque ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué tenemos correlaciones tan bajitas? Y bueno, este cuestionario en realidad está construido por 4 dimensiones. Entonces, lo que yo tendría que hacer es que tendría que revisar cada una de las dimensiones y qué tanto correlacionan las propias dimensiones entre ellas mismas. Entonces, voy a volver a hacer el análisis porque hay algo importante aquí. Voy a ocupar las calificaciones del pre, porque estas, les voy a ser sinceros, las modifiqué un poco para que hubiera variaciones. Y entonces voy a poner, le pongo aquí restablecer. Estas calificaciones del pre, si son calificaciones reales. Voy a meter aquí, le voy a poner pegar, voy a la sintaxis y le pongo el width. Selecciono, corro. Y ahora sí, estas calificaciones ya son calificaciones reales y entonces yo estaría buscando que los reactivos dentro de las subdimensiones correlacionen bastante alto. ¿Cómo sé cuál es una subdimensión? Este número que está dentro de los paréntesis me va a decir la correlación, perdón, la dimensión a la que pertenece. Entonces tengo 3 reactivos para la dimensión 1, 2 y 3, ¿no? Que sería la dimensión 1, la que será la dimensión 2, la dimensión 3 y la dimensión 4. Entonces, el primero, he aprendido muchas cosas nuevas. Ese es un ítem netamente de autoexpansión, en la cual yo adquiero cosas buenas, adquiero nuevas cosas y esas cosas me hacen sentir mejor persona. Yo buscaría una correlación con los reactivos que tengan este mismo índice, que podría ser, en este caso, tengo aquí el 12, ¿no? Y entonces, esta es una correlación mediana. Y está bien. Una correlación media es una buena correlación cuando estamos hablando de 2 reactivos diferentes. Está correlacionando con 0.50. Entonces aquí el criterio ya estaría cambiando un poquito. ¿Sí?
mientras que nosotros buscábamos en el test retest una correlación muy alta, lo que nosotros estamos buscando aquí es qué tanto correlaciona un reactivo con el otro. Luego, por ejemplo, podemos tener el reactivo 2 y el 6, ¿no? Entonces, aquí no tengo esa posibilidad de combinación. Entonces, yo tendría que hacer otra combinación diferente, ¿no? Tengo la correlación, por ejemplo, de la dimensión 4. Busco otro 4, que sería este 8, y también tengo una correlación media. Luego, busco otro 4, y ya no, sí, aquí está otro, una correlación media. Y entonces, en realidad, pues es una posibilidad esta de hacer formas de mitades divididas. Si fueran, entonces, con escalas que cuentan con un nivel de dificultad, pues tendría que correlacionar primero el 1 con el 1, el 3, 1, 3, 5 y así sucesivamente, ¿no? Todos los pares y luego todos los nones. Ahora, vamos a continuar. La presentación. Y bueno, entonces la última forma en cómo nosotros vamos a sacar un análisis de confiabilidad va a ser la consistencia interna. Este realmente es el análisis que más usamos nosotros. Y entonces es el análisis que más nos va a servir. Este se usa cuando no se cuenta con la posibilidad de una aplicación pre y post. Tampoco se cuenta con una forma paralela o una forma alternativa. Y no queremos hacer las mitades divididas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que verificar si los elementos son consistentes entre sí mismos. Es decir, no solamente la correlación de cada uno de los factores de la dimensión, sino qué tanto correlaciona cada uno de los factores entre sí mismos, cuánto aumentaría y disminuiría el alfa de la confiabilidad. Y entonces, nosotros tenemos aquí, sí, esto es importante, muy importante. Si ustedes tienen escalas continuas, se va a emplear el alfa de Cronbach. Si ustedes tienen escalas discretas, teóricamente nosotros tenemos que aplicar los coeficientes KR20 o KR21. SPSS ya brinda lo que sería tanto el alfa de Cronbach como el alfa KR20 o KR21 con el mismo análisis de fiabilidad. Entonces, técnicamente es el mismo, simplemente que teóricamente son cosas diferentes. Entonces, en el examen les pueden preguntar, ¿qué técnica estadística tendría que aplicar un investigador si quiere hacer un análisis de fiabilidad a una escala que tiene puntuaciones Likert? Y entonces, en ese sentido, si son Likert, son escalas continuas, y entonces tendría que aplicar alfa de Cronbach. Si el reactivo dice, ¿qué análisis estadístico tendría que ocupar un investigador que quiere validar una prueba? Quiere sacar la confiabilidad de una prueba que tiene ítems dicotómicos. Como son ítems dicotómicos, son escalas discretas. Entonces tendría que ocupar coeficientes KR20 y KR21. Y bueno, los criterios también es una confiabilidad de 0.70. Y entonces vamos a hacer ese análisis que ahorita lo van a replicar ustedes. Nos vamos acá. Y para esto nos vamos a analizar. Nos vamos a ir a escala, análisis de fiabilidad. Y entonces el análisis de fiabilidad lo que va a solicitar es que tienen que meter todo lo que ustedes consideran que pertenece a esa misma dimensión. Entonces, en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, yo aquí en la etiqueta voy a meter solamente los reactivos que pertenecen a una de las dimensiones. Bueno, vamos a ver dos ejercicios. Vamos a meter todos los reactivos primero. Todos estos reactivos pertenecen a la escala de autoexpansión en general. Entonces vamos a ponerle aquí, meter. Nos vamos a ir a estadísticos. Le vamos a pedir elemento, escala. Escala si se elimina elemento. Medias y varianza. Entonces le ponemos continuar. Le ponemos pegar. Y lo que estoy haciendo es que le estoy sacando la fiabilidad a toda la escala completa. Y entonces, ahora sí, tengo una escala que me dice que tengo un alfa de Cronbach de 0.74. O sea, es una buena alfa, es un alfa que está
correlacionando, que me dice que todos los reactivos están correlacionando con un promedio de 0.74. Entonces, este análisis de fiabilidad se basa en lo que serían las correlaciones, como nosotros lo hicimos hace ratito, solamente que este es un análisis específicamente para lo que sería la fiabilidad de los reactivos. Vamos a encontrar aquí también una tabla que sería una tabla de estadísticos de los ítems. Tenemos aquí lo que serán las medias de cada uno de los reactivos. También tenemos las desviaciones estándar y la cantidad de muestra que tenemos en cada uno de ellos. Luego, posteriormente, vamos a tener esta escala, que sería una estadístico total del ítem. En este estadístico, lo que me va a decir, las interpretables son básicamente dos, en las que vamos a fijar más nuestra atención. Sería esta, que sería la corrección del ítem total, y lo que será el alfa si se elimina el elemento. Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este análisis? Esta primera columna, la que está aquí marcada, me está diciendo qué tanto correlacionan cada uno de los reactivos contra el total de la escala. Y entonces, lo que yo tendría que hacer aquí es que conforme a este criterio, todo aquello de por abajo de 0.3 estará correlacionando muy bajo. Y entonces, por ejemplo, el reactivo 3 está correlacionado bajito. El reactivo 4 también está correlacionando bajito. El reactivo, ¿qué otro? El reactivo 11 también está correlacionando muy bajito. Y entonces, bajo esos criterios, yo podría empezar a borrarlos porque no pertenecen a la escala como tal. Y bueno, sí pertenecen, pero correlacionan muy bajo. En este caso, pues yo no los quisiera borrar porque son poco reactivos y realmente hay otro criterio que voy a contemplar ahorita. Y entonces, este será el alfa si nosotros borramos cada uno de los elementos. Dijimos que tenemos un alfa de 0.74. Entonces, si yo borrara, por ejemplo, el primer elemento, voy a tener un alfa de 0.70. Es decir, un alfa todavía por abajo de la alfa que tengo actualmente. Entonces, realmente no me conviene borrarlo. Tengo otra alfa de 0.73. Esa también, pues, es un alfa por abajo de la que tengo actualmente. Igual 0.73, 0.74. O sea, si la borro, me queda exactamente igual. 73, 70, 73, 72, 73, 69. O sea, me baja bastante. Y así sucesivamente se dan cuenta, ni uno de estos reactivos vale la pena borrarlos, ¿no? O sea, tengo una buena alfa, tengo una buena fiabilidad, una buena confiabilidad en el total de la escala. Y si bien tengo aquí reactivos que correlacionan de manera baja, en realidad esto pasa porque pertenecen a diferentes dimensiones. Y entonces, es decir, la dimensión 2, la 1 y la 4 son dimensiones diferentes. Y entonces, y aquí no la dimensión 3. Entonces, estos en realidad yo tendría que estar correlacionando solamente a los que pertenecen a la misma dimensión. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para que nada más quede claro, esperando que correlacionen bien. Y vamos a quitar todo esto. Listo. Y nos vamos a analizar. Escala, análisis de fiabilidad. Y vamos a dejar nada más, por ejemplo, los reactivos que pertenecen a la dimensión, a la primera dimensión, ¿no? Entonces tengo el 1, tengo el otro el 1 y tengo, ¿dónde está el otro 1? Este otro 1. Y entonces aquí está, ¿no? El número que está dentro del paréntesis me va a decir a qué dimensión pertenece. Le pongo pegar, me voy a la sintaxis, selecciono mi instrucción, le pongo play. Y entonces aquí tengo una correlación de 0.79, es decir, una muy buena correlación, ¿no? Una buena alfa de Cronbach. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, estos reactivos como tal ya correlacionan alto, o sea, por arriba de 0.3, porque todos pertenecen a la misma dimensión. En este caso, esta dimensión se llama expansión, es decir, es la dimensión en la cual aprendo cosas nuevas y eso me hace sentir mejor persona. Y dicen aquí los reactivos. He aprendido muchas cosas nuevas, me he convertido en una persona más competente y capaz, he aprendido cualidades positivas de mi persona. Es decir, adquiero nuevas cosas y esas cosas me hacen sentir una mejor persona. Vamos a ver la correlación de la siguiente. Vamos a hacer lo mismo.
escala, análisis de fiabilidad, sacamos estos de aquí, metemos los de la segunda dimensión, que será esta. Le pongo pegar, me voy a sintaxis, vuelvo a seleccionar, le pongo play. Y entonces aquí yo tengo un alfa de Chroma de 0.66. Es un alfa bajita. Sin embargo, aún está aceptable. A un alfa de 0.6 no es tan buena como una de 0.7, pero es una correlación media. Ya por abajo de 0.5 diría, híjoles, no, ¿sabes qué? Sí, piénsalo dos veces. Por abajo de 0.5, si te sale 0.3, 0.4, pues ya estás en la calle de la amargura, ya estás para llorar. Y entonces, estos reactivos, nosotros tenemos el pre, mis malos hábitos han disminuido, las características negativas de mi persona han disminuido y he aprendido a ser he sido capaz de perder características negativas de mi persona. Estos reactivos pertenecen a la subdimensión de autoexpansión de limpieza, que serían perder cosas negativas que me hacen sentir mejor persona. Y entonces, si se dan cuenta, aquí ya no hay correlaciones por abajo de 0.3. Es decir, correlacionan bien los reactivos entre ellos mismos porque pertenecen a la misma dimensión. Vamos a ver el siguiente. Tenemos aquí. Analizar. Escala, análisis de fiabilidad. Sacamos estos que están aquí. Y vamos a meter ahora los 3, ¿no? Que sería este 3 con este 3. Le pongo pegar. Y le vuelvo a correr, ¿no? Y híjoles, me dice que tengo un alfa de 0.47 y es un alfa muy bajita. Entonces, aquí tengo la dimensión que dice, mis malos hábitos se han incrementado, tengo más cualidades negativas, he aprendido más características indeseables sobre mí. Es decir, estoy ganando cosas nuevas, pero esas cosas nuevas me hacen sentir peor persona. Y entonces, en realidad aquí sí tengo, por ejemplo, este reactivo que está muy bajito. Si nosotros vemos en la parte de arriba, nosotros teníamos un alfa de ¿cuánto? Tenemos un alfa de 0.47. Si se dan cuenta, si nosotros borramos este reactivo, el reactivo 9, mi alfa subiría a 0.67. O sea, eso me incrementaría mucho el alfa de Cronbach. Porque entonces estos dos reactivos que se queden, el 4 y el 7, se parecerían mucho más entre ellos mismos. Vamos a borrarlo. Nos vamos a analizar fiabilidad y sacamos el reactivo 9, ¿no? Y le pongo aceptar. Ahí, tengo que borrar esto. Y entonces, ahí. Si se dan cuenta, mi alfa subió. Ahora tengo 0.67. Eso está más cercano del 7. Sin embargo, y esto es algo muy importante, esto ya no es un factor. Tristemente. Para que nosotros tengamos un factor perteneciente a una dimensión, tenemos que tener por lo menos 3 reactivos. Si nosotros no tenemos 3 reactivos, entonces estamos hablando de indicadores. Entonces, estos formarían parte de lo que serían indicadores de lo que sería la autoexpansión de corrupción. Es decir, gano cosas que me hacen sentir gano cosas nuevas, pero que me hacen sentir peor persona. Y vamos a ver la siguiente dimensión. Nos vamos a escala, análisis de fiabilidad. Sacamos estos reactivos y ponemos ahora la cuarta dimensión, ¿no? Que será el pre y este. Y entonces ahora sí ya tengo la última dimensión. Recuerda, bueno, esta parte ya no le pico porque se guarda cada vez que lo hago una vez. Y le pongo pegar. Y saco el alfa de esta subdimensión. Y entonces, ahora sí, tengo un alfa de 0.65. Aceptable. No es una buena alfa, pero es aceptable. Y entonces siento que vamos a leer esto. Siento que me he vuelto menos competente y capaz. Mis atributos positivos han disminuido. Mis cualidades positivas han disminuido. Y entonces, sería otra dimensión. Es decir,
lo que está pasando es que estoy perdiendo cosas y eso me hace sentir peor persona. Entonces, esta sería la última dimensión de la autoexpansión, en la cual sería la parte de contracción. Es decir, me contraigo, estoy perdiendo cosas y me hace sentir peor persona. ¿Qué es lo que pasaría si yo borro uno de los reactivos? Sube a punto 68. Eso no vale la pena en realidad. O sea, es mínimo, tengo un alfa de punto 50, desde punto 65. O sea, por tres centésimas no vale la pena perder un reactivo como tal. Y aquí, bueno, el criterio sí está casi por abajo del punto 3, ¿no? Y bueno, a grosso modo, si ustedes se dan cuenta y se quedan con la información de lo que sería la primera escala, la primera correlación que sacamos, pues tenemos en general una alfa de punto 74. Considerando que tienes un alfa de punto 74 y nada más tendríamos que borrar uno de los reactivos porque está medio chatito, el pobrecillo, pues en realidad yo aceptaría dejarlo. Ese sería un criterio. Ustedes como investigadores tendrán que decidir. Eliminan eliminan un reactivo para quedarse en una sola dimensión, para quedarse con 3 dimensiones enteras y perder una dimensión, o lo dejan y podemos medir las 4 dimensiones. Tal vez una de las dimensiones no la medamos de la mejor manera, pero vamos a poder obtener puntuaciones en cada una de ellas, ¿no? Y entonces, pues nada, eso sería la parte de la fiabilidad, el alfa de Cronbach, para qué funciona, de qué manera funciona. Si nosotros tuviéramos una escala de escalas discretas, de niveles nominales, pues también lo único que tenemos que hacer sería aplicar un KR20 o KR21, pero se interpretaría de la misma manera. Solamente que se quedan con esa parte. Y entonces, bueno, aquí sería toda la parte de la consistencia interna. Les voy a subir lo que sería esta base de datos sin, obviamente, lo que sería la parte de la autoexpansión total y autoexpansión post para que ustedes hagan el ejercicio. Y obviamente, pues tampoco les voy a subir la sintaxis porque yo esperaría que ustedes hagan su propia sintaxis. Le voy a poner que no quiero guardar. Y los resultados, pues tampoco. Entonces, el ejercicio en sí es que ustedes hagan exactamente lo que yo hice aquí para que ustedes vayan corroborando los mismos análisis que yo estuve teniendo, ¿vale? Y pues nada, seguimos con los siguientes temas. Tengan una excelente semana.